Vamos a pasar entonces, como les contaba la siguiente oradora, la doctora Cecilia Conde. El tema de su charla hoy es transporte y señalización de moléculas como reguladores del desarrollo neuronal. La doctora Cecilia es un miembro hace bastante tiempo en nuestro laboratorio, podemos decir, así que tiene un grupo digamos, armado y ha trabajado activamente en nuestro instituto ya desde hace bastante. Te paso la palabra, Ceci. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por darme el espacio en las jornadas. Y bueno, voy a tratar como Nico de mostrarles entonces lo que estamos haciendo en el laboratorio actualmente. Como Carla comentó, ese era el título de la presentación que quería mostrarles hoy. Y la idea es imaginar un evento común, por ejemplo, un niño en una situación de aprendizaje, leyendo, escribiendo, dibujando. Indirectamente pensamos o entendemos que en esa actividad él está usando su cerebro y asociamos a las neuronas como células que claramente están participando de este evento, ¿no es cierto? Esas neuronas, desde el nacimiento, cursan una gran cantidad de eventos y se coordinan mecanismos de manera muy celosa para poder desarrollar redes tan complejas y maduras como las que se observan, por ejemplo, en la imagen donde dice 2 años. Esto lo entendemos entonces como procesos que están involucrados en el desarrollo y la maduración neuronal. Los eventos necesarios para un correcto desarrollo neuronal son, podemos resumirlo esencialmente en localización diferencial de proteínas en diferentes dominios de las neuronas, por ejemplo el dominio axonal o el compartimento somatodendrítico, la activa dinámica de proteínas involucradas en el citoesqueleto como microtúbulos y actina, y por otro lado el transporte y el tráfico endosoma. El laboratorio nuestro se ha centrado en los últimos años en estudiar esta parte que gobierna o que está mirando cómo ocurre el desarrollo neuronal, y de allí surge el objetivo general del laboratorio, que es contribuir mediante estudios in vitro e in vivo a comprender y reconocer mecanismos y moléculas involucradas en la regulación de este desarrollo neuronal, entendiendo que estos mecanismos y moléculas corresponden a un eslabón necesario y muy importante para poder entender procesos fisiológicos y así también, de alguna manera, reconocer alteraciones que ocurren durante procesos patológicos. Para aproximar el estudio de nuestro objetivo, nos valemos de esta red de endosomas y lisosomas, donde moléculas que son endocitadas se transportan a través de la vía endosomal y se clasifican y liberan a su posterior destino final, esto es, quedan en organelas intracelulares, van a degradación o reciclan a membrana plasmática. Principalmente nos enfocamos en 2 de estas organelas de la vía endolisosomal, que son el endosoma temprano y el endosoma de recicla. ¿Cuáles son las líneas de trabajo del laboratorio? Bueno, tenemos 2 principales, donde una de ellas es estudiar los endosomas del reciclado en el desarrollo de las células nerviosas. Este trabajo, esta primera línea fue liderada en los últimos años por Sebastián Siri, ahora ya doctor, y con él estudiamos, por ejemplo, qué pasaba con la maduración del árbol dendrítico cuando disminuíamos la expresión de una RAB, que es esta proteína RAB11, que es residente de los endosomas de reciclado, y lo que podíamos ver es que se producía una alteración de esa maduración del árbol dendrítico y, por ejemplo, se podían observar una importante reducción en el número de espinas y algunos otros puntos que por cuestiones de tiempo no puedo comentar. ¿Qué nos estamos preguntando en este momento respecto de los endosomas de reciclado o de esta línea? Bueno, no solo RAB11 es residente de los endosomas de reciclados, también
otras proteínas, entre ellas una GTPase que se denomina RAP35. Y si bien hay algunas descripciones de esta RAP35 en algunos de estos procesos del desarrollo neurítico, en otros procesos, como por ejemplo la formación de la corteza, en la migración de las neuronas durante la formación de la corteza, la diferenciación glial o la plasticidad sináptica, no se conoce exactamente cuál sería la función de estos endosomas, así que esa sería una de las preguntas que llevaríamos a cabo. La otra línea de trabajo se enfoca en el análisis funcional de la proteína SARA, por sus siglas en inglés, Smart Anchor for Receptor Activation, en vías de señalización. Principalmente, nosotros nos hemos enfocado en la señalización de SARA sobre factor de crecimiento, de TGF-beta. Esta línea fue y sigue siendo liderada por la doctora Victoria Rosés Salvador, y este TGF-beta es un factor fundamental, ya que regula la expresión de genes que se encuentran asociados a procesos importantes como migración, diferenciación, carcinogénesis. En sistema nervioso nosotros encontramos que SARA modula la vía de señalización de TGF-beta y permite que ocurra una correcta migración de las neuronas durante el desarrollo de la corteza cerebral. ¿Qué nos estamos preguntando actualmente de SARA? Bueno, sabemos también que SARA no solo participa en la vía de señalización, sino también está involucrada en el tráfico endosómico. Recientemente se han descrito unos nuevos endosomas que son endosomas tempranos positivos para una proteína que se denomina caveolina y para otra proteína EA1, y que ocurren a partir de la fusión de dos estructuras, y esta nueva estructura además tiene interacción con proteínas como RAB11, SARA, SMAD7, SMAD. Lo interesante de esto es que estas organelas o estos endosomas fueron descritos en líneas celulares, pero no sabemos nada de qué pasa en neuronas. Y lo segundo interesante es que sabemos que SARA colocaliza, por resultados preliminares del laboratorio, con caveolina, que localiza con receptores de TGF-beta. Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo es si estos tipos de estructuras existen en neuronas, si esta SARA se está asociando a los endosomas para, por ejemplo, cumplir alguna de las funciones que hemos visto que tiene SARA en neuronas, o qué otra función podrían tener. ¿Cuáles son los modelos con los que trabajamos en el laboratorio? Bueno, principalmente dos: un modelo in vitro, a través de cultivos de neuronas hipocampales de cerebros embrionarios de rata. Aislamos el cerebro, hacemos una disección del hipocampo, sembramos en cápsulas de Petri y permitimos que esas neuronas desarrollen en este modelo in vitro, y dependiendo de los días en que miremos estas neuronas, podemos ver la formación de distintos procesos, podemos medir el largo de los procesos, los tenemos con anticuerpos, o podemos transfectar con distintas construcciones de interés y ver los resultados, hacer análisis morfométricos, etc. En cuanto al modelo in vivo, una herramienta interesante que usamos en el laboratorio y que también la desarrolló nuestro laboratorio ahí en el Instituto Ferreira, es la utilización de lo que se conoce como electroporación in útero. En este caso, lo que tratamos de hacer es darle un contexto más fisiológico a nuestros experimentos. Entonces, utilizamos ratones hembras preñadas, exponemos los embriones y le inyectamos una molécula de interés, un cDNA, un shRNA, realizamos un pulso eléctrico para que se integre ese DNA y lo volvemos a poner al embrioncito en la panza de la mamá y lo dejamos un par de días, que pueden ser previo a que el embrión ya nazca o postnatal. Y analizamos posteriormente al sacrificio de esos animales en cortes de cerebros, por ejemplo, cómo se localizan estas neuronas que están migrando, cómo es la migración, cómo se forman la corteza, cuál es la morfología que tienen esas neuronas en las distintas capas de la corteza cerebral.
Bueno, el perfil que estamos buscando es también para tesinistas o doctorandos, siempre que sean motivados e inquietos y con ganas de preguntarse y aprender, y que tengan, no tengan problemas, digamos, con la manipulación de animales. Como han visto, nuestro laboratorio trabaja bastante con estos modelos. También les comento que tenemos colaboradores en el Instituto Ferreira, Melina Munri, que el primer día comentó un proyecto que también, o mencionó un proyecto que tenemos en común entre SAR y células musculares lisas, y con dos investigadores del exterior, uno de la Universidad de Chile, Cristian González Villó, con el cual tenemos varios trabajos publicados, incluso, no solo la colaboración permanente, y con el doctor Kawauchi, donde hemos iniciado alguna colaboración para los últimos experimentos de Sara que les mencioné. Bueno, eso sería todo. Les dejé mi contacto para si están interesados en comunicarse con el laboratorio, y bueno, espero que les haya resultado interesante la propuesta también. Gracias, Ceci, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad, la línea. Acá surge una pregunta, sobre todo en cuanto a metodológica, ¿sí?, de la audiencia que me ha llegado. Y a mí también, la verdad, me interesa muchísimo que la cuentes. Es acerca del modelo de electroporación in útero, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las ventajas que tienen? ¿O cómo ustedes le sacan el máximo provecho a eso? Bien, bueno, es una técnica muy interesante, por lo que comenté justamente en la charla. Nos permite ver en un contexto más fisiológico el desarrollo y la migración de las neuronas, cómo cambian su morfología durante el proceso de desarrollo. Por ejemplo, en el modelo in vitro hay un proceso que es clave, que ocurre in vivo en el desarrollo neuronal, que se denomina pruning, y que es el cambio morfológico de una neurona multipolar, es decir, el soma con muchas dendritas o con muchos procesos, a transformarse en una neurona bipolar, que después esos dos extremos de las neuronas van a formar o el axón o las dendritas. En el caso del cultivo, del modelo in vitro, este pruning no ocurre esencialmente. Entonces, el pruning es cuando se desnuda de todos esos procesos cortos y se transforma en una neurona bipolar. No siempre se ve eso, y entonces nos aproximamos un poquito más a la realidad utilizando esta electroporación in útero. Y por otro lado, es que nos permite dejar animales con una alteración una dada cantidad de días, incluso, como les mencioné, postnatal, y poder analizar si, por ejemplo, la falta o la disminución de la expresión de una proteína cuando el animal nace impacta en alguna alteración del desarrollo de la corteza, o incluso poder hacer después experimentos conductuales para ver cómo eso se reproduce en su desarrollo normal, ¿no? Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, muy claro, y es súper interesante. Yo espero que la audiencia también, imagino que lo están disfrutando como yo. Bueno, te despido, Ceci. Vamos a dar lugar a la siguiente oradora. Muchísimas gracias nuevamente.